después, una concentración de más de 100.000 personas en Plaza Tahrir para repudiar el acontecimiento. Y en esos días, en el terreno electoral, sobre si se tenía que repudiar a las Fuerzas Armadas que permanecían como parte del gobierno, empieza a haber un gran problema en los partidos. Se fundan nuevos partidos en las fábricas, los hermanos musulmanes sufren divisiones y fracciones en el terreno de quién apoyaba o no a las Fuerzas Armadas de la dictadura. Hay un gran sector de jóvenes de los hermanos musulmanes que de plano se separaron de ellos. Es decir, empieza a haber un enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución, ¿no? Entre el ataque de los de abajo y el ataque de los de arriba. Y el sujeto y el movimiento obrero como sujeto pues reaparece a escala internacional, ¿no? Acá nuestro amigo del Estado español pues nos podrá decir cuántas huelgas generales ha habido, pero el movimiento obrero pues volvió a salir como sujeto a pesar de las direcciones sindicales que son un freno, ¿no? Comisiones obreras y UGT. En el caso de Grecia, 20 huelgas generales, ¿no? El movimiento obrero empezó también a pelearse, por lo menos como en términos de enfrentamiento directo con la policía, pero intentando tomar el parlamento en el año 2010. Pero ahora lo interesante después del plan de ajuste de la crisis es lo que contábamos la vez pasada, ¿no? Por primera vez en Europa, bueno, en Europa ya había habido un intento de proceso de control obrero producción bajo control obrero que fue Philips, ¿no? En Francia. Pero en Grecia ya es noticia internacional que los obreros, los trabajadores del Tiklis, del hospital Tiklis, lo tomaron y lo pusieron a producir bajo su control. Y también es una noticia internacional lo del diario Liberación, que era un diario que había sido el diario de las noticias para difundir la resistencia contra la dictadura, ¿no? Que fue también tomado bajo los redactores, los trabajadores de las imprentas y todo, y que se puso a producir bajo control obrero. Eso en España y en Grecia. En Inglaterra, el mes pasado pudimos ver pues la última huelga general por lo menos en 30 años, que bueno, pues son los trabajadores al servicio del Estado que pues volvieron a hacer la organización como sujeto, pues como con sus propios métodos de lucha, también controlados con sus direcciones sindicales, pero contundentemente volvieron como sujeto. Francia en invierno del año 2011, cuando el gobierno Sarkozy intenta implementar un nuevo paquete de planes de ajustes a la reforma de las pensiones, se viene llamado las llamadas huelgas de invierno, donde por ejemplo volvieron los métodos, a diferencia de cuando decíamos nosotros año 95 invierno en Francia, en el año 2011, en términos de avance de lo que pasó en el 95, fue por ejemplo lo que hicieron los trabajadores del transporte, que empezaban a hacer el método del caracol, justamente para causar más caos, ¿no? Que era usar el transporte colectivo para desquiciar el tráfico, nada más dando vueltas por la ciudad, por París, ¿no? Y en términos de enfrentamiento contra su dirección sindical, pues los trabajadores de la petroquímica, que también decidieron no levantar la huelga a pesar de que sus direcciones sindicales estaban llamando a levantarla. Empezaron a surgir asambleas interprof, que eran asambleas interprofesionales de distintos gremios, un poco rompiendo con la estructura sindical, ¿no? Que era la estructura sindical que se iba a encargar de intentar derrotar, ¿no? La lucha de los trabajadores en invierno. Empezaron a surgir asambleas en donde los gremios se empezaban a juntar y se rompía por lo menos la división de clase, ¿no? Digo, la división de gremio, ¿no? O sea, los trabajadores de los ferrocarriles se juntaban con los de transporte, bueno, con los camioneros con los del correo, y los estudiantes, por ejemplo, empezaron también a manifestarse, ¿no? Entonces, en la de altos estudios, los estudiantes tomaron la escuela y, por ejemplo, pusieron a producir su comedor para participar de la movilización de las huelgas de invierno, para que los trabajadores tuvieran un buen fondo de huelga. Entonces, en Francia eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora? Pues los trabajadores de ArcelorMittal, que es una fábrica de 5.000 obreros en terreno metalúrgico, que va a ser relocalizada por el gobierno de Sarkozy, pues han tomado la fábrica por lo menos 4 veces en el último mes. Entonces, bueno, decíamos, a pesar de los años 90, pues el movimiento obrero volvió a salir como sujeto contundentemente en el nuevo periodo.
decíamos que se regresan las tendencias al siglo XX. ¿Por qué? Porque también no todo es avance de la extrema izquierda y del movimiento obrero, sino también avance de los sectores organizados de la extrema derecha. Por ejemplo, pues el avance de partidos de la extrema derecha en Europa, como Frente Nacional en Francia, como toda esta idea del gobierno húngaro, de la Gran Hungría, de esta idea protofascista, ¿no? De los sectores más conservadores y religiosos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Putin metió 7 años de prisión a un grupo de jóvenes punk por entrar a una iglesia y pedirle a la iglesia que fuera feminista, ¿no? Y las metieron 7 años a la cárcel por terrorismo y sedición. Bueno, igual este grupo también había incendiado una patrulla con policías adentro, ¿verdad? Pero bueno, eso no lo pudieron demostrar todavía. Entonces, lo que queremos decir es que los años 90, pues, la ofensiva de los años 90 ya tuvo un límite y que estamos ante un nuevo periodo histórico. Yo les conté todo lo que pasó en los 90, ¿no? Pues China, Francia, Argentina, Bolivia, pero contundentemente con lo que pasó en Túnez, con lo que pasó en Egipto, pues la situación está cambiando. Tal es así que el 29 tenemos una huelga distinta en el Estado español. En Grecia, pues la verdad es que cada semana hay huelgas de los trabajadores de alguna forma para evitar los planes de ajuste. En India, que también es histórico, compañeros, es el corazón también de la producción de mercancías junto con China, en donde pues ya la población empezó a salir a manifestarse, ¿no? Eso aparejado con el fenómeno juvenil, pues también habla de más o menos un caldo de cultivo distinto, un poco regreso a las tendencias del pasado. Y es ahí donde nosotros decimos que regresa el debate de estrategias. Juventud, 2005, cuando en la periferia parisina asesinan a un joven por ser negro en las ciudades falsas. Grupos de jóvenes empiezan a organizarse para incendiar autos. El gobierno de Sarkozy los llama escoria. Unas semanas después, pues el fenómeno de incendio de autos en todo país se generaliza, ¿no? Después de Francia, Grecia asesina a Alexis Grigoropoulos, también la policía, y los jóvenes de Atenas, por ejemplo en el Politécnico, empiezan también a salir de forma organizada a manifestar su repudio. Pues un poco yo lo que creo es que lo que pasó con Mohamed Bouazizi en Túnez, lo que pasó con también el compañero, desafortunadamente, no me acuerdo el nombre del joven que también se incendió en Egipto, que era este joven también que vendía fruta, pues también demuestra pues, el papel, el contundente surgimiento de la juventud a nivel internacional. Y pues bueno, pues el fenómeno de los indignados en el 15M en el Estado español, que después se generalizó, ¿no? Entonces indignados hay en Wall Street, indignados hay en otros países, y también como tendencia y potencialidad, pues el movimiento estudiantil chileno, que por lo menos muestra la tendencia de que si los indignados no cayeron del cielo, porque esa es la misión por ejemplo, de autores como Luce y otros, de que los indignados cayeron de repente, como salieron como hongos bajo la lluvia, sin dar cuenta de lo que estaba pasando pues, en el año 2005 con la periferia parisina, o con lo que pasó con Alexis Grigoropoulos en Grecia también. Pensar que el movimiento juvenil nada más se va a manifestar por medio de la indignación también es medio, puede ser una visión más, puede también tener errores en términos de poder caracterizar cuáles son las potencialidades de la juventud para el próximo periodo. Para mí Chile pues demuestra por lo menos una tendencia en donde pues la juventud que estaba en contra de la educación de Pinochet, y eso también para mí muestra el cambio de etapa de los años 90. Chile fue la cuna del neoliberalismo en América Latina y se impuso sobre la base de la destrucción de generaciones de obreros y generaciones de jóvenes con grandes campos de concentración como el estadio como el Estadio Nacional, perdón. Pero la juventud, ser joven en Chile en las huelgas, en las últimas movilizaciones hace unos 10 años era muy distinto. Y actualmente, compañeros, pues, que la juventud se empieza a movilizar en Chile. Distinto a los indignados porque pues, los métodos son radicalmente distintos en términos de radicalidad. Pues la prensa pues, dio cuenta de que los jóvenes se enfrentaban con barricadas. Pues. O sea, había ciudades enteras que estaban tomadas como barricadas. Si uno piensa Chile, piensa la huelga de la UNAM del 99, la verdad es que no hay comparación.
El año 91 fue pues, el casco universitario, cientos de miles de jóvenes que pelearon por la educación gratuita, pero en Chile era un fenómeno nacional. No había ningún estado donde no hubiera jóvenes, no solo universitarios, secundarios y de preparatoria, que empezaron a tomar los colegios. A tomarlos y además poner barricadas para defenderse de los carabineros. Del gobierno derechista de Sebastián Piñera. Y además pusieron toda la maquinaria de un sindicato para poner entre la espalda y la pared al gobierno. Tal es así que el gobierno incluso tuvo que darles una mesa de diálogo. ¿Y qué pudimos ver en Chile? Pues barricadas, bueno, sí, barricadas en Oaxaca, pero barricadas generalizadas en los colegios a escala nacional. ¿Y qué podemos ver además de los colegios a escala nacional? Colegios tomados, puestos a funcionar entre estudiantes, trabajadores y académicos. El colegio A90, y también puedan buscarlo en internet, en Google, ahí está, eso es clave, el A90, que fue defendido militarmente contra los carabineros y todo. Y además de eso, pues lo que hacía mucho tiempo que no se veía ya contundentemente como tendencia entre solidaridad obrero estudiantil, que era nuestra demanda, es nuestra demanda desde los años 70, digo, desde los años 30, pues, cuando Mella en Cuba hacía huelgas estudiantiles para ligarse a los trabajadores azucareros y hacer las universidades populares donde había confluencia entre estudiantes, trabajadores en los sindicatos y hacían grandes cátedras. Entonces Mella les hablaba de economía, los obreros, En Chile, cuando se da el proceso de movilización, está la huelga en Codelco. ¿Y qué era Codelco? El sector de trabajadores que fue el primero que fue privatizado después de la dictadura, los trabajadores mineros. Y cuando se dio el proceso juvenil de lucha que duró meses en Chile, hubo confluencia y hubo solidaridad, ¿no? Y eso ha acabado, no, Aysén, una población entera tomada con barricadas, con métodos absolutamente radicalizados, en donde las fotografías de verdad a veces parecen que son Palestina, o sea, en términos de intentos de bombardeo y de gases lacrimógenos que estaban haciendo contra la población. La represión en este sentido ha sido terrible, pero Aysén sigue siendo todavía un lugar en donde está en pie de lucha la población en Chile, ¿no? Para nosotros, compañeros, bueno, volviendo, esto reabre el debate de estrategias. Estrategia que justamente con la ofensiva neoliberal y con el marxismo que desafortunadamente no pudo comprender las transformaciones de los años 90, que dijeron, no, el movimiento obrero ya no va a ser el sujeto para la revolución, no se prepararon porque vino Túnez, porque vino Egipto, y porque vino toda esta nueva oleada de huelgas, que dijeron, no, no es importante organizarse de forma permanente porque se puede vencer de forma espontánea. Se dieron cuenta que, por ejemplo, en Túnez, cuando el gobierno cae, se instala una asamblea popular, una asamblea constituyente en donde cae el gobierno pero no cambió absolutamente nada. O en el caso de Egipto también, donde cae Ben Ali, pero sigue siendo el régimen heredero de la dictadura con la participación de los viejos ministros del gobierno de Mubarak, quien hoy actualmente la Liga Árabe puede pues decidir cuál es el destino de la población, y en el cual las Fuerzas Armadas pues, rompieron radicalmente ya con la población, ¿no? Entonces, en términos de espontaneidad, pues también, o sea, lo que para nosotros pone en cuestión Túnez y Egipto es que pues, la revolución no puede ser victoriosa de forma espontánea, sino que se necesita una organización para efectivamente poder vencer. Y también pues la idea de que no se puede vencer sin una dirección consciente, ¿no? Que es también una de las cuestiones que tienen que ver con la no hipótesis, con las hipótesis estratégicas, pues tiene que ver justo con que pues, los nuevos acontecimientos de la lucha de clases para nosotros son solamente una muestra de lo que viene para el próximo periodo. ¿Por qué para lo que viene para el próximo periodo? Por eso es lo importante discutir por qué es importante el sujeto, por qué es importante pensar que el sujeto, cuál va a ser el sujeto para el próximo periodo, por qué es importante pensar qué tipo de organización se necesita para vencer, y por qué es importante pensar cuáles son el método de, por qué solamente no podemos pensar en términos de espontaneidad, sino en términos de lo consciente. Porque los acontecimientos que vienen van a ser todavía más cruentos de lo que hemos visto en el último periodo. Que ya son guerra civil en Libia, que ya son guerra civil en Siria, pero que a pesar de que actualmente el gobierno de China, Rusia, Estados Unidos ya acordaron lo que va a pasar en Siria, pues como tendencia, por lo que pasó en Egipto y por lo que pasó en Túnez, está lejos de estar calmado,
sino que se vienen justamente nuevos fenómenos de la lucha de clases en una nueva época histórica.